Venga, pues buenos días a todos y a todas. Somos, la verdad, casi 60 personas participantes en esta sesión informativa. Creo que es la cuarta o la quinta que llevamos hecha de forma online y vamos a volver a aclarar todas las dudas que puedan ser de forma grupales, que nos dé tiempo a lo largo de toda la jornada. Vale. Nosotras lo que hacemos para explicar la regularización es dividir en 4 bloques todo lo que va a ser el procedimiento de regularización. Solicitantes de protección internacional, no solicitantes de protección internacional. ¿Qué sucede con las personas, con los hijos o con las hijas en situación irregular y con aquellas personas que ya tengan un procedimiento abierto dentro de las correspondientes oficinas de extranjería? Unas personas que ya habéis solicitado arraigo y que todavía no ha sido resuelto, por ejemplo. Entonces, primer bloque, realmente es el bloque mayoritario de las personas que están sujetas a solicitud de regularización. Y aquí divide en 2 tipos de solicitudes: personas solicitantes de protección internacional y aquellas que no hayan solicitado protección internacional. Ayer el Ministerio nos publicó unos criterios y ha sido una pregunta recurrida a lo largo de los talleres, y hoy por fin tenemos una de las respuestas, ¿no? Que es: incluyen las solicitudes de protección internacional que se hayan presentado en algún momento y se puedan documentar. Es decir, si yo solicité protección internacional, me la denegaron y no he recurrido, formaría igualmente parte de este supuesto y no de esta irregular. Lo inicio de todas formas para aclararlo bien. Supuestos generales o criterios comunes en cualquier procedimiento son estar en España antes del 1 de enero del 2026. Como documentación para acreditar que estamos antes de enero del 1 de enero del 2026, va a ser válido nuestro certificado de empadronamiento. Y si tenemos más documentos, como pues un contrato en el caso de las personas que son solicitantes de protección internacional, o si ya hemos trabajado, o los envíos de dinero, certificados médicos o cualquier otro documento que lleve nuestro nombre, también es aconsejable aportarlos para acreditar 5 meses. Si yo entré en España el 24 de diciembre del 2025, no voy a poder presentar hasta después del 24 de mayo del 2026. Es decir, que el procedimiento ya está abierto no significa que cumplamos los requisitos de los 5 meses. Siempre habría que contar 5 meses. A partir del 1 de enero del 2026 tenemos que estar en España antes, y esos 5 meses desde el momento en el que estamos en España. Luego nos van a pedir pasaporte o pasaporte caducado. Son válidos los pasaportes caducados, y si no, pasaporte vigente, que también sería la fórmula más correcta, pero podemos presentar con un pasaporte caducado. Y en cualquiera de los 2 supuestos nos van a pedir antecedentes penales legalizados o apostillados y traducidos si vienen de países que no son de habla castellana. Entonces, hasta ahí los requisitos son los mismos y son comunes: 5 meses y antes del 1 de enero del 2026. Y a partir de aquí divide en 2 grupos de personas. Personas que hayan presentado en algún momento protección internacional. ¿Y esto qué incluye? Titulares de la hoja blanca, manifiesto. Titulares de la hoja blanca como solicitantes. Titulares de la tarjeta roja, ya renovada o caducada. Y aquellas personas que se les denegara el asilo, que lo hayan recurrido, e incluye las personas que le hayan denegado el asilo que no hayan recurrido, aunque estén actualmente en situación administrativa irregular. Si habéis solicitado asilo antes del 1 de enero del 2026 y lo podéis documentar, esta es vuestra vía, ¿vale? Es una vía mucho más sencilla, porque solo justificando el haber presentado protección internacional en algún momento anterior del 1 de enero del 2026 ya tendréis acceso. En el caso de que nunca hayáis presentado protección internacional o no lo podáis documentar, porque fue hace muchos años y no tenéis los documentos de solicitud de asilo ni ningún tipo de procedimiento, podríais solicitar a través de la otra disposición que hay, que es la estancia irregular, el arraigo por regularización.
En estos casos, igualmente son los mismos requisitos: llevar 5 meses en España antes del 1 de enero del año 2026, carecer de antecedentes penales y tener un pasaporte. Los penales de España no se entregan, no hace falta solicitarlos ni pedirlos, los van a solicitar de oficio. Os ahorráis un trámite barato, que son 3 euros, pero el acudir a las oficinas. No hace falta presentarlos, sí los de país de origen, apostillados, legalizados o traducidos. Y además, en el caso de que estéis en situación irregular, vais a tener que aportar alguno de los 3 requisitos, alguno de ellos, no los 3. O estar trabajando, o tener una oferta de trabajo, o acreditar que habéis trabajado en algún momento, que esto suele ser personas que se han quedado en situación administrativa irregular, que venían de algún tipo de permiso de residencia, tener una oferta de empleo, personas que a lo mejor ya estabais iniciando los trámites sin haber presentado para un arraigo, esa oferta de empleo también se podría aportar. Si queréis ser autónomos, una declaración que está en el propio formulario que manifestáis la intención de ser autónomos. Y otro de los supuestos es tener menores en España. Si tenéis menores en España con su partida de nacimiento, es otro de los supuestos. O ascendientes en la unidad de convivencia, es decir, que conviváis con vuestro padre o con vuestra madre, siendo todos, o sea, el solicitante tiene que ser mayor de edad. Y en el caso de que no hayáis solicitado protección internacional, en el caso de que no tengáis una oferta de empleo o no tengáis un informe de vida laboral con alta en la Seguridad Social en algún momento de vuestra estancia en España, en el caso de que no tengáis menores ni conviváis con vuestro padre o con vuestra madre, en esos supuestos deberéis presentar el certificado de vulnerabilidad. La mayor pregunta que llevamos teniendo, o sea, la ley hace una semana y un día que entró en vigor, el jueves de la semana pasada, y la pregunta mayoritaria ha sido sobre el certificado de vulnerabilidad. Es residual, es decir, es para quien nunca haya solicitado protección internacional, quien nunca haya trabajado ni tenga oferta de trabajo, quien no viva en España con menores o con ascendientes, podrá presentar la regularización a través del certificado de vulnerabilidad. ¿Quién entrega el certificado de vulnerabilidad? Lo entregan los servicios sociales públicos. Si habéis acudido a servicios sociales, podéis solicitarlos allí, y también lo entregan las entidades habilitadas. El listado de entidades habilitadas os lo podéis descargar dentro de la página del Ministerio de Inclusión. Tiene una página muy buena. Si ponéis en Google Ministerio de Inclusión, en Google, la primera página que hay, que es pública, va directamente al todo el procedimiento de regularización. Está muy bien explicada, cómo pedir cita. Arriba a la derecha, entidades colaboradoras. Tiene enlace a los documentos, a los modelos. Es muy intuitiva, muy sencilla. No está traducida en varios idiomas, pero con Google pues también se podría obtener traducciones, y es la página también por la que vais a tener que solicitar la cita previa. Porque en cualquier caso, tanto presentéis como protección internacional como presentéis por estancia irregular, tenéis que lo podéis hacer o bien con certificado digital, se puede hacer con certificado digital. Lo podéis hacer a través de las entidades colaboradoras que lo realicen, no todas las entidades presentan, o lo podéis hacer a través de cita previa en las oficinas de correos y de la Seguridad Social. Hay mucha gente que prefiere pagar o que prefiere que lo hagan las entidades o prefiere hacerlo por la vía telemática porque es más rápido, y esta información no es correcta. Cuando nosotros nos metemos en la página para hacer la presentación de la solicitud telemática, aparecen creo que son 9 entidades autorizadas, es decir, aparece individual, abogados, gestorías, relaciones laborales, colaborador, entidades colaboradoras, funcionario público y correos. ¿Qué significa? Que si presentamos en papel en la oficina de correos, simplemente os han facilitado un tramitador que lo va a hacer por sede telemática. Exactamente igual que si lo hace un abogado y exactamente igual que si lo hace una entidad colaboradora. No va a ser ni más lento ni más rápido.
simplemente se os facilita ese acceso. Las citas previas las tenéis que pedir por internet o por teléfono en el 060, que tiene un coste de una llamada de 1 minuto, o por internet a través del certificado clave quien lo tenga, de clave PIN, o si no, por un formulario. Nos han dicho que hay gente que la ha pedido la cita por formulario y que todavía no se la han dado, que están tardando por lo menos más de 10 días. Es muy importante que sepáis que del plazo es hasta el 30 de junio. Hay tiempo. Nadie se va a quedar sin presentar por el hecho de que todavía no estén dando citas. Vale, habrá entidades o abogadas o nosotras mismas que si en algún momento vemos que alguien va a quedar fuera, se podrá presentar. Pero las citas las podéis empezar a pedir ya. Otro fallo que hemos detectado en las citas o en las oficinas de correos es: si yo quiero presentar mi solicitud y además la de mis 2 hijos, y además lo voy a hacer con mi pareja, tendría que pedir 4 citas. Una para mí y una para cada uno de los miembros de la unidad familiar. En estos momentos hemos detectado que correos, si yo voy con una cita, por mucho que se permita que es la unidad familiar lo puede presentar de forma conjunta, están exigiendo 4 citas y por tanto solo dejan hacer la presentación del titular de la cita. ¿Qué os aconsejamos? Pedir las 4 y así presentáis todos en el mismo día. Paciencia con las citas, no hemos entrado en mayo, hay 8 días de la entrada en vigor y solo 4 días, 5 con desde que se puede presentar presencialmente. Da tiempo de sobra presentar, quedan 2 meses y 1 semana. Vale, da tiempo de sobra a mirar bien el procedimiento y a estar seguros de lo que vamos a presentar sea correcto. Hay gente que no necesita nuestro acompañamiento a la hora de revisar documentos, hay gente que se agobia porque ya tiene una cita y prefiere presentar sin revisar, y habrá quien prefiera esperar. Tiempo hay de sobra, no hace falta en estos momentos tener un agobio innecesario. Y luego, los 2 bloques principales que acabamos de decir, protección internacional o en situación irregular. El tercer bloque sería menores. Esta ley no está hecha para menores de edad, es una ley que está hecha para mayores de edad. Por tanto, si los menores están irregulares, van a ir acorde a sus padres, a su madre o a su padre. ¿Qué significa? Si yo soy solicitante de la regularización, vamos a llamarle regularización a las 2 vías que acabo de explicar, mis hijos, mi hija o mi hijo van a venir con mi procedimiento y van a solicitar lo mismo que yo, independientemente de su situación. Es decir, si yo soy solicitante de protección internacional, mis hijos conmigo, sean o no sean solicitantes de protección internacional, son menores en situación irregular en España o menores solicitantes de protección internacional que van a ir en mi propia solicitud, con su cita previa cada uno de ellos, como unidad conjunta. Estamos irregulares, mis hijos conmigo regularizan, soy solicitante de protección internacional, mis hijos conmigo regularizan. Si aquí no se encuentra el otro progenitor, voy a tener que tener una autorización para que residan en España. Esa autorización va a tener que ser, hay muchos modelos o fórmulas diferentes. Siempre os aconsejamos que reviséis qué formulario, qué modelo tenéis. Vale, una autorización apostillada siempre y notariada del otro progenitor conforme autoriza la residencia de sus hijos menores en España a cargo de la madre o el padre que resida aquí. Ese documento siempre tiene que ser en un notario, no vale una declaración que no esté notariada, porque es el funcionario que acredita que realmente el padre o la madre lo ha hecho, y sí o sí apostillada o legalizada. Vale, y después hay determinados documentos que pueden ser pues lo que aquí llamamos medidas paternofiliales, o hay algún país que tiene documentos de conciliaciones familiares que aquí no existe, que siempre aconsejamos revisar. Siempre aconsejamos revisar. Y ese sería el caso de los menores cuya madre o padre vayan al proceso de regularización. En el caso de que los padres sean residentes legales, esos menores no pueden solicitar el procedimiento de regularización porque es para mayores de 18 años. Esos menores, esos hijos o hijas,
van a tener que solicitar el permiso que corresponde en la oficina de extranjería. Van por otra vía. Vale, regularización solo para mayores de edad con sus hijos menores de edad. Si yo ya estoy regular, mis hijos o mis hijas, oficina de extranjería. ¿Qué es lo que sucede en estos supuestos? El permiso habitual que se solicita, que es el de menores no nacidos en España, hasta ahora exigían 2 años de residencia legal, una vivienda adecuada y que la madre o el padre solicitante del permiso para sus hijos menores tuviera medios económicos adecuados. Durante este procedimiento y hasta el 30 de junio se van a aplicar los mismos requisitos que en la regularización, los más beneficiosos. Entonces, si madre o padre tienen permiso de residencia, podrán solicitar en la oficina de extranjería un permiso de residencia para sus hijos y se le aplicarán en extranjería, no en correos, porque eso lo sería para menores, se le aplica para adultos, perdón, para mayores de 18. Se le van a aplicar los criterios más beneficiosos de la norma. No hace falta tener vivienda adecuada, el informe. No hace falta que madre o padre tengan contrato de trabajo y no hace falta llevar el territorio español 2 años. Va a hacer falta acreditar 5 meses, pasaporte vigente y que madre o padre tengan tarjeta de residencia y estar escolarizados. Estar escolarizados no es un requisito que venga directamente en la norma, pero lo exigen siempre. El certificado de escolaridad, en el caso de escolaridad obligatoria, habría que presentarlo. Bueno, no suele generar dudas, pero intentamos explicarlo de forma diferenciada, ya que la regularización es para mayores de 18, los menores no entran por la vía de regularización. Si padre o madre van por la vía de regularización, sus hijos van con ellos. Si padre o madre están regulares, como la vía de regularización no es para menores, no les corresponde. Les corresponde un permiso de residencia en la oficina de extranjería. Simplemente que se van a aplicar todos los beneficios de la nueva norma. Estos beneficios de la nueva norma también incluye, que sería el cuarto bloque, a todas las personas que hayan solicitado un permiso de residencia después del 20 de mayo del 2025, que es la nueva ley de extranjería, hasta el 15 de abril, hasta que entra la regularización. Es decir, que si habéis presentado un permiso de residencia por arraigo socioformativo, que suele ser la pregunta más habitual, o por arraigo social, pero vamos, y no os han resuelto, se os va a resolver, y ya las hemos visto, por la disposición transitoria segunda. Solo se va a revisar que tenéis un pasaporte vigente o caducado, que no tenéis antecedentes penales en país de origen, que el que hayáis presentado sea correcto, y no se va a revisar nada más. No se va a revisar si el contrato es de 20 o de 40 horas, si aportasteis 2 o 3. No se va a revisar si la empresa tiene deudas. No se va a revisar absolutamente nada. Se van a aplicar en todos los procedimientos que ya están abiertos, por circunstancias excepcionales, se van a aplicar los mismos criterios que la normativa de regularización. Hemos recibido bastantes consultas de ¿puedo desistir de mi procedimiento y pedir regularización? No compensa, ni lo aconsejamos a nadie, porque todos los requisitos de la regularización se van a aplicar a los expedientes que ya se hayan presentado, aplicando la forma más beneficiosa a las personas que ya habéis solicitado. Y quedaría un último grupo que no se incluye dentro de la regularización, que son todas las personas titulares de un permiso de residencia o de estancia por estudios. Quienes ya tengan un permiso que habilita a estar en España están fuera de la regularización. Los estudiantes están fuera de la regularización. Las personas que tienen desplazamiento temporal, que son las personas que vienen de Ucrania, están expresamente excluidas de la regularización. Pero tienen permiso de residencia hasta el 2027, además la prórroga. Y las personas que ya sois solicitantes, perdón, que ya tenéis reconocido un arraigo, por ejemplo, el anterior arraigo laboral, perdón, formativo, que sabemos que es un mal permiso, tampoco podéis solicitar un cambio a través de la normativa de regularización. Es decir, titulares de regularización, perdón, titulares de residencia, no podéis solicitar la regularización. Quienes lo tengáis en trámite, simplemente esperar. Se va a resolver con los criterios más favorables.
Los que tengan menores y sus padres tengan residencia tampoco tienen que pedir regularización. Van a acudir a la oficina de extranjería. La regularización solo es para mayores de 18 años, solicitantes de protección internacional en algún momento, que estén en situación administrativa irregular, que hayan entrado antes del 1 de enero, que hayan presentado su solicitud de asilo antes del 1 de enero, que lleven en territorio español 5 meses e incluye también a sus hijos que se encuentren con ellos. Y hasta aquí un poco el resumen. Empezamos con dudas que también son muy aclaratorias, que supongo que además hay muchas dudas muy comunes. Gracias, Elena, clarísimo. Ahora estamos agrupando las preguntas para poder responder las más recurrentes con más claridad. Mientras, a las personas que están en la charla, conectadas, si quieren, este es el momento de hacer las preguntas. Si quieren, le damos un par de minutos para que las puedan hacer. Mientras la Se va, disculpa, va por escrito. Por escrito, por favor, sí, por chat, que no así no, que no Claro, tenemos. yo viste ahí una, la he visto y como a veces me salta alguna, la he visto y la he apuntado. Informe de vulnerabilidad. Ecos do Sur emite el informe de vulnerabilidad. Solo estamos autorizados en estos momentos a emitirlo en la provincia de Coruña. Nosotros los emitimos a las personas usuarias todos los días. Podéis acercaros por la oficina de la Avenida de Finisterre de 9 a 2. Se os emite el informe de vulnerabilidad a las personas que estáis registradas y sois usuarias de la entidad al momento. Si hay algún problema se os puede dar al día siguiente, pero en principio se emiten de 9 a 2 al momento. Y aquellas personas que no estáis registradas, os aconsejamos solicitar el informe de vulnerabilidad en otras entidades donde ya seáis personas usuarias. En Coruña están Sorracismo y Viraventos, pero igualmente tenéis el listado en la página del Ministerio. Si sois usuarias de Servicios Sociales también os lo puede emitir. Y si no habéis acudido a otras entidades o no habéis ido a Servicios Sociales, también os lo vamos a emitir. Simplemente que no va a ser inmediato, os podéis acudir a la oficina de la Avenida de Finisterre, en Coruña, se os va a dar una cita breve y rápida para, pues para tener una pequeña valoración, explicaros el funcionamiento y emitiros el correspondiente certificado. Sobre todo, pues por ley de protección de datos, necesitamos, tener una pequeña entrevista y sobre todo tener un orden de poder trabajar de la forma más eficiente posible. Nadie se va a quedar sin presentar la regularización por no tener el certificado de vulnerabilidad. Quizás no vayáis en la primera semana, ya ha pasado la primera semana, quizás no vayáis pues ahora mismo ni de manera inmediata, pero nadie se va a quedar sin presentar la regularización por la falta del informe de vulnerabilidad. Quedan 2 meses y una semana por delante para acceder al procedimiento. No va a ser un impedimento. Y vuelvo a repetir, Coruña de lunes a viernes de 9 a 2 a las personas usuarias se dan el momento. Las que no sois usuarias podéis acudir a otras entidades donde lo sois, que también se emite. Y en caso de que tengáis dificultades o no hayáis ido, os podéis apuntar, que se os llama para dar. Gracias, Elena. Tenemos acá algunas preguntas. Vamos a ella. Primera, en relación a retrasos en apostillas. En casos en donde las apostillas de documentos internacionales, varios, por ejemplo, antecedentes penales, pero no solo, en los casos en que está demorada, ¿se recomienda iniciar la solicitud con el justificante de trámite o es preferible esperar al documento definitivo para evitar alguna denegación? Yo recomiendo esperar. Vale, otra gente, otros juristas podrán decir un criterio contrario. A mí me gusta, técnicamente hablando, presentar los expedientes perfectos, si se puede. ¿Qué sucede? Si nosotros aportamos mal un documento, nos van a hacer un requerimiento. El requerimiento paraliza nuestro proceso hasta que lo podamos entregar. Se suele dar un plazo de 15 días hasta que lo podamos entregar y luego continúa. Nuestro expediente saldrá más tarde. Si por el camino se pierde algo, falla algo, sucede algo, vamos a ir de últimos, porque formaremos de los que estamos pendientes de aportar algo. Yo aconsejo presentarlo todo bien. Importante que me olvidé. Derecho de trabajo.
Estos permisos autorizan a trabajar no desde que se presenta, porque hemos tenido algún vídeo que dicen el día que presentas ya tienes derecho de trabajo. No, hay derecho de trabajo desde que se comunica el inicio del trámite. Es decir, vamos a presentar telemáticamente o en correos, nos da un justificante de que hemos presentado, se nos va a llegar a nuestro domicilio una carta donde figure un número de expediente, un inicio de comunicación de trámite y ahí figura que vamos a tener derecho de trabajo. Si a mí me requieren el penal apostillado que lo entregué mal, no me limita ese derecho de trabajo. Yo voy a seguir teniendo esos mismos derechos desde el inicio de comunicación del trámite, aunque lo haya presentado mal. Pero yo como abogada aconsejo presentar todo correcto. Si a 20 de junio no hemos conseguido ese certificado apostillado, sí, sería mucho mejor presentar con el documento incompleto. Pero a 24 de abril, yo aconsejo esperar. Si se puede entregar de forma correcta, es infinitamente mejor. Luego, por otra parte, las personas que no puedan entregar los penales, se abre. Afortunadamente, el Ministerio lo que ha hecho es poner a vuestra disposición los consulados y las embajadas españolas en vuestros países de origen. De forma que si yo no puedo aportar los penales de no sé dónde, le autorizo al Ministerio para que la Embajada de España los aporte. Eso abre el plazo de 3 meses para que la embajada en mi país de origen, embajada española, los pida y los entregue. Si los entrega, mi procedimiento continúa. Si no los entrega porque no los ha conseguido, se me va a requerir para que en 15 días yo los tenga que aportar. Es decir, siempre voy a tener que aportar los penales y siempre van a tener que estar legalizados o apostillados. ¿Aconsejamos utilizar la vía de las embajadas? No. Y no porque no sea fiable, sino porque no hemos tenido nunca esta vía y no sabemos hasta qué punto las embajadas en países de origen pueden conseguir este documento. Si la celebramos, si nos parece muy buena iniciativa el hecho de facilitar una alternativa a la búsqueda de antecedentes penales. Pero seguimos diciendo, si en 25 de junio, por poner ya una fecha que no sea el 30, que es el último día, si el 25 de junio no se han obtenido los penales y se acredita que llevamos un mes esperando, pues quizás sea mejor presentar con ese justificante autorizando a la embajada que lo solicite. Si podemos presentar de una forma correcta y con todo el expediente cubierto, siempre es mejor que llevarlo mal. Gracias, Elena. Tenemos preguntas también sobre antecedentes penales, así que las enlazo. Una es si es obligatorio presentar antecedentes penales de países donde se haya residido previamente antes de llegar a España, aunque no sea el país de origen. Y la otra es sobre la vigencia, o sea, ¿qué criterio se aplica si un documento de antecedentes penales caduca durante el tiempo de resolución del expediente? Vale, la vigencia. Vamos a empezar por la vigencia. En regla general, 3 meses para la caducidad, desde la expedición. A veces hacen la vista gorda si hay un periodo de tiempo muy cortito, que aquí los he visto hasta de 8 meses que no sería válido, entre el antecedente penal y la apostilla. Luego, la vigencia. La vigencia es al momento de presentar la solicitud. Es decir, si durante el procedimiento han caducado, no caducan. Se tiene en cuenta el día que presentamos, no lo que tarde el procedimiento. Un documento vigente no pierde su vigencia durante la tramitación del expediente. En cuanto a presentar los últimos 5 años, todas las normas de arraigo, y esta lo que ha hecho es un cortapega de la que ya existe, exigen presentar los antecedentes penales del país de origen o de los países donde se haya residido los últimos 5 años. Y aquí hay disparidad de opiniones. Yo las explico y puedo dar algún tipo de consejo. Disparidad de opiniones es, vamos a poner que alguien lleva en España 5 años, 8 años en situación administrativa irregular. ¿Tiene que presentar los penales de país de origen? Se puede entender que no, y si los piden, porque no está residiendo, está, permanencia tolerada, está en España. Vale, al no tener una residencia legal, justifica que se pidan los antecedentes penales de origen. Y este criterio es extrapolable. Criterio, no es una ley. Criterio, si habéis estado
no sé, en Perú y sois de Argentina y no habéis residido legalmente, pues a lo mejor no os lo solicitan, porque no es una residencia efectiva y os pedirían los países de origen. Si habéis residido legalmente, sí os lo van a solicitar. ¿Qué consejo aporto yo? Si tenéis posibilidad de aportar los penales de los sitios en los que hayáis residido los últimos 5 años, aportarlos, sea o no sea con una residencia legal. Si vosotros venís de Argentina, luego residisteis en Perú, irregulares, y habéis entrado en España y vuestro pasaporte figura sellos en Perú, os van a pedir los penales de Perú. Aportarlo si podéis hacerlo antes. Vale, no existe un criterio legal, existe un criterio interpretable. Siempre aconsejamos, si se pueden presentar, que se presenten. Las personas que hayáis residido legalmente en Italia durante 3 años y luego hayáis venido a España, hay acceso a saber que habéis residido en otros territorios europeos y vamos, os lo van a solicitar absolutamente y sin duda alguna. Las personas que hayáis estado irregulares, pues a lo mejor no detectan vuestra estancia en otro país y quizás no os lo requieran. Simplemente os van a requerir el del país de origen, que es el que os documentáis con el pasaporte. Elena, en relación a eso, justamente a las entradas, para quienes entraron en España desde otro país de la Unión Europea sin sello en el pasaporte, ¿se acepta el billete de avión o autobús como prueba de entrada fehaciente si el padrón es de fecha posterior? Pues se podría aceptar. El problema es que no es excusa, quiero decir. La norma obliga a todas las personas que entran por un país europeo y cambian de país a acudir a las policías a hacer el sello correspondiente. Yo entiendo que nadie lo sabe y vamos, y aun sabiéndolo nadie va a ir a la policía que sellen, pero sobre todo porque hay un grandísimo desconocimiento al respecto. Al ser territorio Schengen y ser la entrada libre entre los países que pertenecen al territorio Schengen, pues lo normal es que entras por Lisboa y vienes hasta Coruña sin ningún tipo de dificultad, nadie os va a parar. Y además sois turistas. Pero sí existe la norma que obliga a ir a poner el sello y a ir a comunicar que se ha procedido a hacer un cambio de un país a otro. Vale. Con lo cual, ¿el billete de bus puede valer? Hay que aportarlo. Si habéis entrado en diciembre en España a través de un país europeo, el padrón es de enero, desde diciembre a enero, todos los documentos que se os puedan ocurrir. En este caso, pues por lo que entiendo, solo sería el billete de autobús. Pues el billete de autobús. ¿Va a salir bien? Es muy ajustado, evidentemente. Si entras por Portugal en diciembre y tu documento de padrón de España es de enero, ajustado va a estar presentar todo aquello que contenga vuestro nombre y una fecha. Si es público, mejor. Jurídicamente, un billete de autobús yo lo puedo comprar al nombre de mi compañera y no significa que mi compañera lo haya utilizado, ni lo vaya a utilizar y ni siquiera que esté en España. Entonces, bueno, jurídicamente no tiene validez, pero entendemos que la norma está hecha para que el mayor número de personas posibles pueda tener derecho de residencia y de trabajo. Y habría que probar. Y en relación a las pruebas de permanencia, o sea, para demostrar la permanencia de los últimos meses, ¿es estrictamente necesaria una prueba por cada mes natural o lo que se valora es la continuidad a través de otros indicadores? Yo llevo trabajando allí infinitos años, solo al principio del todo, o sea, año, a lo mejor os puedo hablar del año 2008, 7, 6, 7 o 8, hacíamos expedientes con pruebas por meses, luego hace más de 10 años que han dejado de pedirlo, vale un padrón. ¿Qué es lo que sucede? Que la norma dice documentos públicos o privados. Nosotras entendemos que es en beneficio vuestro, ¿vale? Porque hasta ahora todo lo que se saliera de un documento de padrón, gente que a lo mejor llevaba 3 años para hacer un arraigo, o 2, y un año de padrón, pero otro no había conseguido empadronarse, extranjería lo estaba viendo siempre de forma más negativa para la persona solicitante. Y entendemos que la norma lo que hace es abre la puerta, sabiendo lo difícil que está empadronarse, a que existan otros supuestos. No, es así. ¿Qué es lo que nos ha sucedido? En la oficina de correos están diciendo, con mayor o con menor acierto,
porque no son los que resuelven, solamente recogen documentos, en la oficina de correos están diciendo que hay que aportar, además del padrón, otro tipo de documentación. Esto no es correcto del todo, pero vamos a pasar por ahí para que, bueno, pues para que llevéis, no cuesta nada si hay, ¿vale? Si no hay ningún documento a mayores que no sea el padrón es un documento público suficiente. Si además del padrón tenéis solicitantes de protección internacional que tengáis contrato y nóminas, yo ayer revisamos uno que con contrato y las últimas 5 nóminas ya acreditaba solicitud de protección internacional y llevar 5 meses en España, además del padrón. Si no habéis trabajado, pero habéis ido al médico, pues el médico. Y si no, pues envíos de dinero. Y si solo tenéis el padrón es suficiente. Os digan lo que os digan en correos, es suficiente. Vale, me atrevo a asegurarlo aquí. Si ponen algún tipo de problema, habrá que hacer algún tipo de recurso. Pero hasta ahora, en todos los arraigos que hemos tramitado los últimos 10, 12 años, solo el padrón era un documento suficiente. Entonces, repetimos criterio y si tenéis un documento por mes, pues un documento por mes. Y en relación al empadronamiento, pero también el informe de vulnerabilidad, ¿es necesario que el empadronamiento actual coincida con la zona geográfica donde se generaron las pruebas de permanencia para que el informe de vulnerabilidad sea válido? No tiene nada que ver. No entiendo las relaciones. Es decir, si yo viví en Málaga y me vine a vivir a Coruña hace un mes, pero en Málaga estuve 2 años, puedo presentar todo conjunto. Es decir, el empadronamiento de Málaga va a decir que llevo en España, que es lo que importa, más de 5 meses, y el de Coruña, que es el sitio en el que vivo. El informe de vulnerabilidad solo dice que estoy en una situación de vulnerabilidad principalmente porque no tengo permiso de residencia y de trabajo. Es un modelo oficial que está publicado en Internet, que las trabajadoras sociales tienen habilitadas, tienen que firmar y que sellar. Vale, es independiente, es decir, puedes ser usuaria de una entidad recién llegada a Coruña y que lleves en España un año. No tiene por qué haber concordancia. Evidentemente, si vas a presentar un padrón de Coruña, entendemos que el informe de vulnerabilidad tiene que hacerse en esta provincia, porque es donde resides. Vale, perfecto. Porfa, le estamos recogiendo las preguntas, les pedimos si nos ayudan un montón si no nos las repiten, porque las estamos agrupando por temáticas para poder responderlas a todas. Elena, vamos con menores y unidad familiar. En caso de identificación de menores, digamos, la pregunta es, ¿cómo se debe proceder con menores de edad que carecen de pasaporte vigente, pero cuentan con partida de nacimiento y están escolarizados en España? Pasaportes caducados son válidos, pero sí o sí tiene que haber pasaporte. Sí o sí tiene que haber pasaporte. Vale, un pasaporte caducado. Y para parejas que conviven y tienen hijos en común, pero no están casadas ni registradas como pareja de hecho, ¿qué tipo Sí, de prueba de unidad familiar es aceptada para este proceso? ninguna. Cada uno por su cuenta. No, jurídicamente sois solteros, que suena muy bien. Entonces, cada uno por su cuenta, ¿vale? La norma lo que habla es de parejas registradas o cónyuges, con lo cual, aunque hay otra normativa bueno, que daba validez jurídica a las parejas con hijos menores, esta no figura. Entonces, tampoco sucede nada, pues un progenitor lo puede solicitar teniendo hijos y acredita no presentar certificado de vulnerabilidad y el otro solicita junto con sus hijos y tampoco lo presenta. Vale, no habría ningún problema y si os ponen problemas, pues cada uno con un menor. No hay problemas. Lo que no vais a poder es hacer un expediente conjunto, como si mamá presenta con los 2 hijos y papá presenta con certificado de vulnerabilidad, cosa que tampoco tendría sentido, pero tampoco saldría mal. Vale, no sucede nada y si sois solicitantes de protección internacional, cada uno, pues puede ser los niños con un progenitor y el padre o la madre de forma individual, ni siquiera certificado de vulnerabilidad como protección internacional. Pero no sé, os impiden el expediente conjunto. El expediente conjunto no ahorra nada. ¿Qué es lo bueno que tiene? Pues llega una resolución a casa, os llega a todos a la vez y es práctico, pero no es obligatorio. Las tasas son las mismas, se paga una tasa por cada persona solicitante, mayores y menores.
La tasa de los menores nos han confirmado que no es la del arraigo, que son como menores acompañados. Entonces son adultos 38,28, me puedo confundir algún céntimo, y menores 10,94. Pero no sucede nada, los menores con un adulto y el otro puede ir por su cuenta si no están casados o puede ir con otro menor. Vale. Acá tenemos una pregunta que creo que está buena para aclarar, porque creo que tiene alguna confusión. La consulta es si las personas que tienen conseguida protección por razones humanitarias o tienen un asilo en trámite, si deben renunciar o desistir de su estatus actual para aplicar a esta nueva regularización. Vale, son dos situaciones absolutamente diferentes. Quien tenga actualmente solicitud de protección internacional, tarjeta roja, no tiene que desistir. Vale, se reconoce el procedimiento de regularización, es compatible con la tarjeta roja. En el momento en el que nos concedan el permiso de residencia, ahí sí vamos a tener que desistir del procedimiento de asilo. Yo entiendo que esta consulta está hecha por alguien que viene de Venezuela. Nosotras estamos aconsejando que cualquier persona solicitante de protección internacional, incluidas las personas que vienen de Venezuela, luego hay casos particulares, sí, hay otro tipo de situaciones, pero genéricas de Venezuela con tarjeta roja que soliciten regularización. Porque a pesar de que todavía es un rumor el hecho de que a los solicitantes de Venezuela se les va a denegar la tarjeta a razones humanitarias, sí puede llegar el momento en que eso suceda. Entonces la vía de regularización va a ser una vía más fiable. Es una ley de extranjería perfectamente definida y redactada. Razones humanitarias para las personas solicitantes de Venezuela no es una ley, es una concesión gubernamental. De hecho, no se renueva en extranjería, no se solicita en extranjería, se va por policía. Sí, aconsejamos que solicitantes de protección internacional que vienen de Venezuela, que tienen tarjeta blanca o tarjeta roja, puedan solicitar la regularización. Ahora, personas que ya tienen denegado el asilo y que se les ha reconocido razones humanitarias y que son titulares de un permiso de residencia por razones humanitarias, no pueden solicitar la regularización. La regularización no es para personas que tienen un permiso de residencia vigente. Y actualmente no existe ninguna ley, ninguna norma ni ninguna instrucción que diga que no se os va a renovar vuestro permiso. No lo hay. Vale. Si tenemos la tarjeta de residencia próxima a vencer, ¿es mejor renovarla por la vía ordinaria o intentarlo por esta vía de regularización? Si es previa ordinaria, no se puede solicitar regularización siendo titulares. Además, una renovación, yo me he quejado de la ley anterior, de la ley actual. La ley actual de extranjería deja un gran núcleo de personas perjudicadas, como sois o habéis sido los solicitantes de protección internacional, que no pudisteis renunciar y acogeros a la nueva ley, porque os perjudicó gravemente, dejando o casi obligándoos a estar un periodo de 2 años en situación irregular. Pero la ley es muy buena y es muy sencillo prorrogar o renovar las tarjetas de residencia. Y esto quiere decir que si sois titulares de un permiso de residencia y lo renováis o lo prorrogáis, os va a tocar una de 1 año, una de 2 o una de 4. Hay miles de tipos de tarjetas y eso sería pues darnos un poco de tiempo para empezar con las citas presenciales. Estamos priorizando dar la mayor información posible porque es una ley sencilla, pero para que tengáis una información veraz que os permite ir presentando. Y luego volveremos a las individuales. Si conseguís renovar vuestra tarjeta o prorrogarla, vais a llevar 2 años legal. Es decir, ya tenéis una antigüedad de residencia en España que os podrá facilitar pues, el tiempo para una larga duración, el tiempo para la nacionalidad, todo lo que sea permanecer en una residencia y renovarla, siempre os va a beneficiar muchísimo más que empezar de cero. Otra consulta que entiendo que tiene más que ver con criterios. Ante la opción de presentar un precontrato de trabajo o el informe de vulnerabilidad, ¿sabemos cuál de las dos vías ofrece mayor garantía de éxito? Todos ofrecen la misma garantía de éxito. Aquí depende un poco
de lo que... pues, depende. Yo podría decir, no, hombre, no hables con la empleadora o con el empleador, te tiene que firmar un contrato, es un rollo, presentas certificado de vulnerabilidad y ya cuando te admita la comunicación del trámite, ya tienes derecho, se lo enseñas a la persona que te quiere hacer el contrato y que te dé de alta. Eso lo podéis hacer. Hay gente que dice, no, yo ya tengo el contrato, la empresa me lo hace, jolín, así garantizo tener con trabajo cuando me lo comuniquen, ¿no? Entonces, las dos vías son iguales, simplemente es que son las mismas vías. Solo se va a valorar la oferta y poco más. No es relevante una vía que la otra, la que sea más práctica y más rápida. Si por lo que sea no residís en una comunidad en la que el certificado de vulnerabilidad, porque el nuestro solo se da a personas de Coruña, por los criterios que ha puesto el Ministerio y por nuestra habilitación de donde estamos, en estos momentos no sabemos si vamos a tener la posibilidad de modificarlo, pero pongamos que estáis, pues no sé, en un sitio donde es imposible obtenerlo y tenéis contrato, pues a lo mejor os es más fácil o más práctica presentar la oferta de trabajo. Vale, lo que os sea más práctico, no hay una vía prioritaria en cualquiera de las situaciones. Vale, una pregunta más particular. En el caso de padres con una cita próxima para la nacionalidad por simple presunción de su bebé, ¿es preferible iniciar la regularización extraordinaria ahora o esperar a que el niño sea español para poder ir por la vía del arraigo familiar? Esta también es una pregunta muy habitual. Yo aquí lo que doy son opciones, ¿vale? Nosotros no sabemos qué es mejor y qué es peor, porque depende de cada caso. Las opciones son, si la cita para presunción la tenéis, me da igual, ahora en mayo, vamos a poner el ejemplo. Entonces, si en mayo solicitáis presunción, Registro Civil de Coruña, de Betanzos y de algún concello de los que podamos tener bastante información, porque Betanzos y Coruña son el mismo, pero en general casi todos los registros civiles están tardando en torno a un mes para concederos, porque a día de hoy ya sale, la presunción de nacionalidad de vuestros bebés. Una vez que se conceda esa presunción, si no se deniega y no hay que recurrir, que ya son muy residuales los supuestos, porque sí se está concediendo la nacionalidad a los menores nacidos en España en función de la nacionalidad de sus padres y madres. Una vez que se conceda esa nacionalidad, tenéis que pedir una residencia en extranjería, una cita en extranjería para presentar por progenitor de menor español. ¿Cuál es la diferencia? Primero, tenéis que ir a la cita del registro civil, os tienen que conceder la nacionalidad del menor, tenéis que pedir cita en extranjería y esperar. Te concedís un permiso de residencia de 5 años con derecho de trabajo. Habría que calcular cuándo tendréis la cita y los plazos. Lo podéis calcular con los plazos que yo os he dado. En función de la cita en el registro civil, le sumáis un mes para que sea española o español el bebé nacido y conseguís cita en extranjería y se resuelven en torno al mes también. Es decir, desde la cita de registro civil, aproximadamente a día de hoy, tardaríais de 3 a 4 meses en tener un permiso de residencia con derecho de trabajo. Si presentáis regularización, mañana podéis presentar. Las citas todavía no están. Si lo presentáis con certificado digital mañana, si lo presentáis sin certificado digital, a partir de que se asigne una cita, que ronda a lo mejor una semana que viene dentro de 2 semanas. Y ya tendríais, a partir del inicio de la comunicación, derecho de trabajo. Que se os concede la tarjeta de 1 año, no de 5. De 1 año. Dentro de 1 año podríais solicitar la modificación por menor español o la renovación o la prórroga en los supuestos que correspondan. Pero si lo hacéis ya 1 año, si esperáis vuestra cita y de la cita le sumáis 4 meses, 5 años de tarjeta. Y lo que vosotros consideréis, hay gente que prefiere solicitar esta vía y hay gente que prefiere esperar. Depende de cada situación personal. Elena, una consulta que existe una confusión sobre el registro en la entidad. O sea, nos consultan si haberse inscrito a este webinar ya otorga la condición de usuario registrado de Ecosur para solicitar el informe de la vulnerabilidad. ¿Puedes contar un poco cómo es ese alta en No, Ecosur? nosotros, o sea, el alta funciona, nosotros, o sea, no solamente, normalmente damos los servicios para personas usuarias de la entidad, porque
atendemos a más, jurídicamente, en jurídico atendemos a más de 1000 personas a lo largo del año. Entonces, o tenemos algún criterio para poder atender o al final daríamos muy mal servicio porque no daríamos abarcado la cantidad de población que nos consulta. Y luego porque hay veces en las que tampoco os interesa los servicios que tenemos. ¿Qué es lo que hacemos? Informaros de todo lo que podemos hacer. No solo somos un servicio jurídico, hay muchísimos proyectos y programas interesantes que hacemos y eso lo hacemos a través de una cita presencial, en principio grupales. Para hacerse usuario de la entidad, acudís a la Avenida del Finisterre y os explican cómo sois los distintos talleres para que accedáis. ¿Qué es lo que hemos hecho? Nos gusta la información real y de primera mano. A veces nos asustan los vídeos de TikTok que hemos visto. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hemos propuesto? Poder atender y poder informar a todas las personas que quieran, sean o no sean usuarias, tanto presencialmente en las oficinas de Coruña como a través de estas sesiones por Zoom para cualquier persona que se quiera apuntar. Hemos visto dificultades en el informe de vulnerabilidad y no lo vamos a limitar a las personas que ya estáis registradas. Registrarse es ley de protección de datos, que sepáis cómo funcionamos, que participéis de los distintos proyectos para personas irregulares, para personas que quieren emprender, que quieren rural, que tienen menores, que han vivido violencias, que pertenecen al grupo de teatro, que bueno, hay muchísimos proyectos distintos que os podemos ofrecer. Quienes ya participáis, podéis solicitar el certificado de 9 a 2 del mediodía, cualquier día de la semana. Quienes no seáis usuarios, podéis solicitar vuestro certificado. Os van a apuntar en una lista, se os va a llamar, hablaréis con nuestras compañeras trabajadoras sociales y se os realizará. Y de esto estamos hablando de Ecos do Sur, que estamos en Coruña. Vale, no podemos emitir certificados en estos momentos en la sede de Madrid. No se los podéis solicitar, os podrán derivar a las entidades y daros la información correspondiente. ¿Y eso que solicite? Vale, gracias, Elena. Vamos a seguir con sesiones informativas, tanto presenciales como online. Intentamos recoger, como les decíamos al principio, no tenemos la posibilidad en este espacio de responder preguntas particulares, individuales de cada caso. Intentamos recogerlas para dar respuesta a la mayor cantidad de preguntas que nos han formulado. Seguiremos con sesiones, como decía Elena, para poder acompañar el proceso de regulación y que nadie quede afuera en la medida de nuestras posibilidades. Las invitamos también a seguir las redes sociales de Ecos do Sur, en donde mantenemos informadas sobre cada novedad y hacemos además vídeos o publicaciones específicas profundizando sobre algunas de estas temáticas, donde también nos pueden hacer consultas. Las invitamos a seguir nuestro canal de WhatsApp, en donde también acercamos toda la información que tenemos, y a consultarnos también pueden hacerlo por correo electrónico en regularización@ecosdosur.org con todas las consultas que tengan. Así que si les parece, dejamos hasta acá y seguimos en contacto para acompañar en todo lo que podamos para que el proceso sea lo más beneficioso para todas. Gracias.